Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del tema número 3, que se titula Fuerzas microevolutivas en las poblaciones silvestres. Este tema lo vamos a dividir en dos videoclases, ya que es un tema bastante extenso. Considero que es el tema medular de la unidad 3, ya que si ustedes comprenden a la perfección cómo son estas fuerzas microevolutivas y cómo actúan en las poblaciones silvestres, prácticamente van a estar del otro lado. Entonces, en esta primer videoclase vamos a hablar principalmente de una de las fuerzas microevolutivas, que probablemente es la más interesante para muchos de ustedes. Entonces, iniciemos definiendo el concepto de microevolución, ya que en esta unidad lo que vamos a ver justamente son procesos a nivel microevolutivo. Entonces, los procesos microevolutivos no son más que los cambios en la frecuencia de los alelos dentro de una población silvestre, ya que esto es la base de la microevolución. En este caso, todo lo que altere el pool genético de una población van a ser procesos microevolutivos. Entonces, estos procesos microevolutivos los vamos a dividir en cuatro principales, que son la selección natural, el flujo genético, que en términos prácticos es la migración, la deriva genética y finalmente la mutación. Entonces, estos cuatro procesos las vamos a denominar las fuerzas microevolutivas y son muy importantes porque en su conjunto y por separado lo que provocan es cambiar las frecuencias alélicas en una población. ¿Qué quiere decir? Que las poblaciones van a perder diversidad o van a ganar diversidad en función de la magnitud y dirección de estas cuatro fuerzas microevolutivas, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a analizar, o en este tema vamos a analizar cada una de estas fuerzas un poco más a detalle. En la diapositiva les pongo dos imágenes para que logremos entender la diferencia en lo que sería el estudio de la microevolución al contrario de la macroevolución. En el lado izquierdo pueden ver la fotografía que les he venido mostrando en esta unidad, en donde podemos analizar una especie y todos sus individuos que conformarían una población. Y los procesos microevolutivos son los que actúan justamente a nivel de población, a nivel de este conjunto de individuos. Y los procesos macroevolutivos ya son a nivel de procesos que van a diferenciar especies o grupos de especies, ¿no? Entonces, para poder entender la macroevolución, primero debemos de entender los procesos microevolutivos, ya que de aquí parte esa gran diversidad a nivel macro, ¿no? Entonces, de alguna manera van de la mano. Entonces, en esta unidad principalmente vamos a analizar procesos microevolutivos y al final de la unidad vamos a ver algunos otros procesos de macroevolución. Entonces, vamos a analizar de manera general cada uno de estos. Vamos a iniciar con la selección natural, que probablemente sea un tema bastante interesante para muchos de ustedes. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir qué es la selección natural de acuerdo a cómo lo concibió Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Para lo cual identifiqué un par de libros para tratar de recolectar la definición de selección natural en diferentes palabras y se me hicieron interesantes tres, que son las que presento en esta diapositiva. En la primera dice que la selección natural es el principal mecanismo evolutivo de las variaciones hereditarias, el cual fue propuesto por Darwin para explicar la evolución orgánica. Entonces dice que selección natural es un mecanismo de evolución para las variaciones que se heredan. Son palabras sencillas, quizás un tanto complicada concebir cómo es ese mecanismo. No nos explica cómo es el mecanismo, nada más nos dice que es un mecanismo, pero no nos explica el mecanismo. Entonces, en la segunda definición dice que la selección natural es la reproducción diferencial de algunos genotipos sobre otros bajo ciertas condiciones ambientales que prevalecen en un momento determinado. Esto quiere decir que en una población no todos los organismos se van a reproducir y esto puede deberse a una infinidad de variables ecológicas y ambientales. Por ejemplo, algunos individuos no van a alcanzar la edad reproductiva y van a morir, por lo tanto no se van a reproducir. O probablemente algunos organismos que sí lleguen a la edad reproductiva y
se reproduzcan y tengan sus crías, estas crías probablemente mueran antes de desarrollarse, entonces se pierde esa variación genética. Entonces puede haber una gran infinidad de procesos naturales que provoquen que no todos los organismos se reproduzcan. Ahora, siempre vamos a encontrar asociado las dos palabras, fenotipo, genotipo, y esto es porque al final de cuentas el fenotipo proviene del genotipo, ¿no? Y tenemos que hablar de fenotipo en selección natural porque justamente las condiciones ambientales de alguna manera actúan sobre las características morfológicas que es el fenotipo. Entonces, el concepto también maneja que bajo ciertas condiciones ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente para una población las condiciones ambientales que prevalecen en un área geográfica van a ser idóneas, pero las condiciones en otra área geográfica no son idóneas. Entonces, debemos de considerar estas condiciones ambientales para poder definir la selección natural. Y finalmente, en un momento determinado, ¿qué quiere decir? Que las condiciones ambientales en una población, las actuales, pueden ser favorables en este momento para reproducirse, pero probablemente dentro de 5 o 10 años esas condiciones van a cambiar y no necesariamente son favorables para la reproducción. Por lo tanto, el momento en el tiempo es crucial para poder también definir la selección natural. Y por lo tanto, la última definición nos dice que la selección natural es un mecanismo evolutivo que genera un cambio en las frecuencias relativas de los fenotipos genotipos de acuerdo a su adaptación relativa dentro de la población. Muy bien, aquí habla del mecanismo que justamente acabamos de hablar sobre la alteración de estas frecuencias en los fenotipos, pero además introduce un nuevo concepto que es la adaptación, que no está definido como tal y podría ser un poco complicado entender también este concepto. Por lo tanto, en mi opinión, considero que la mejor definición la mejor definición que describe el concepto de selección natural es la segunda, que es la reproducción diferencial de algunos genotipos sobre otros bajo ciertas condiciones ambientales que prevalecen en un momento determinado. Eso sería la selección natural. Bien, ¿sobre qué actúa la selección natural? Bien, la selección natural necesita variación genética. Eso es la base para que la selección natural pueda tener un efecto en las poblaciones. Entonces, para que la selección natural pueda operar requiere de tres componentes. La herencia de esa variación y cómo se va a dar esa herencia a través de la reproducción diferencial de los organismos y de la sobrevivencia de las crías que se producen a través de esta reproducción. Entonces, esos van a ser los tres mecanismos por los cuales van a actuar la selección natural. Ahora, la selección natural puede actuar a diferentes niveles de organización biológica, desde a nivel de genes individuales, en individuos, porciones de los genomas, en los organismos como tal, en poblaciones, en especies, en comunidades y en ecosistemas. Por eso es que este concepto de evolución lo tenemos que dividir en microevolución y macroevolución, porque el nivel micro lo vemos desde genes hasta poblaciones y el nivel macro lo vemos desde especies hasta ecosistemas. Bien, ahora me gustaría que observáramos las imágenes que están en la diapositiva en el lado derecho. En la parte superior les muestro de manera caricaturizada cómo sería el proceso de selección, de manera un tanto sencilla para que podamos entender justamente cuáles son los mecanismos y cómo actúan para que la selección natural tenga un efecto en las poblaciones. Entonces, en la imagen donde están los cuervos pueden ver que hay varios escarabajos y los escarabajos son de dos colores diferentes, dos fenotipos, los verdes y los color naranja. En la parte de abajo hay una flecha que va de izquierda a derecha y esta flecha nos está indicando el tiempo. Quiere decir que en el lado izquierdo, en la base de la flecha, representa el tiempo cero y en el lado derecho, donde justamente está la punta de la flecha, está indicando el tiempo n, cualquier tiempo, ¿no? Es el tiempo transcurrido. Eso es lo correcto. Entonces, si nos vamos a la parte del tiempo cero, podemos ver
que las poblaciones de manera inicial de los escarabajos estaban compuestas por escarabajos de fenotipo verde principalmente. Este era lo que imperaba en esas condiciones ambientales y era el fenotipo que dominaba en la población. Entonces, aquí de alguna manera el componente que está actuando como selección natural serían los cuervos. Entonces, los cuervos están ejerciendo una presión sobre la población ya que se empiezan a alimentar de los escarabajos verdes. ¿Por qué se alimentan de los escarabajos verdes? Los escarabajos verdes, una vez que están en el piso donde hay hojarascas, los que son de color verde son más visibles para las aves, por lo tanto son más vulnerables a ser capturados, mientras que los escarabajos color naranja se pueden camuflajear en la hojarasca de las hojas naranjas de tal manera que son menos visibles para estos depredadores. Entonces, en un tiempo inicial, estos escarabajos, el fenotipo que dominaba era el verde, pero conforme transcurrió el tiempo y conforme la selección natural, que es las aves consumiendo estos escarabajos, lo que propició es que la población fuera modificando su fenotipo. Entonces, de repente empezó a aumentar el fenotipo naranja, lo vemos en un tiempo 1, por así decirlo, y conforme avanzamos en el tiempo podemos observar que hasta el final, donde termina la flecha, la población está dominada principalmente por el fenotipo naranja, y esto es porque la selección actuó en contra del fenotipo verde, y entonces provocó que la población evolucionara de tal manera que el fenotipo en el tiempo actual que tiene mejor sobrevivencia es el color naranja. De alguna manera es una caricatura que representa de manera fácil cómo es que actúa la selección natural en las poblaciones. En la figura de abajo lo que podemos observar es de manera muy sencilla y esquemática justamente este proceso de selección. Entonces, la imagen se tiene que ver diferente. Aquí se tiene que ver de arriba hacia abajo. Entonces, iniciamos en la parte superior de esta imagen donde tenemos un círculo verde que da origen a 3 círculos diferentes con 3 verdes diferentes. A ese fenotipo diferente, a esa variación de verde, es la variabilidad genética, está representando esa variabilidad genética. Entonces, en el tiempo 1 podemos ver que la población se reproduce y da origen a 3 variaciones fenotípicas diferentes. Estos organismos están expuestos a las condiciones naturales, por lo tanto están expuestos a la selección natural. En un tiempo 2 lo que podemos observar es que el organismo verde más fuerte, este verde, lo que ocurre es que desaparece en el tiempo 2, el organismo se reproduce pero su cría muere antes de llegar a la edad reproductiva, mientras que el resto de las 2 crías de los otros 2 verdes podemos ver que llegan al tiempo 3, a la generación 3, reproduciéndose y generando crías. Entonces aquí la variación, si se dan cuenta, la selección natural lo que provocó es eliminar el color verde fuerte y aumentar la frecuencia del color verde limón y el color verde militar. Si nos vamos a T4, que es el tiempo 4, podemos observar que el organismo o los organismos del fenotipo verde limón se reproducen, pero sus individuos no llegan a la edad reproductiva y desaparecen. Por lo tanto, en el tiempo 5 podemos ver que la población evolucionó de tal manera que la selección natural solamente favoreció al verde militar. Esta es la manera en cómo la selección va a actuar. La selección lo que está haciendo es eliminar variación genética que no es apta para las condiciones actuales y aumentar la frecuencia de aquel genotipo que tiene ciertas características ventajosas para la reproducción de los organismos. Bueno, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, aunque ya me adelanté al concepto de aptitud que se los acabo de mencionar. Ok, aquí está. Entonces, aquí tenemos un nuevo concepto que es el de la aptitud. La aptitud es un concepto probablemente un poco difícil y siempre va a estar asociado a la selección natural. Entonces, representa la sobrevivencia y reproducción diferencial entre estos organismos. Entonces, la aptitud de un fenotipo en particular, o sea, cada genotipo va a tener un grado de aptitud en la población y esta se va a medir en función de su frecuencia en la población o su tasa de incremento en la población respecto al resto de los genotipos.
Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Me voy a regresar a la imagen de los cuervos. Entonces, aquí la aptitud lo que podemos observar es que en el tiempo cero, donde la población estaba dominada por el fenotipo verde, podemos ver que el fenotipo verde tenía una mayor aptitud sobre el fenotipo naranja en el tiempo cero. Era el más frecuente y el fenotipo naranja de alguna manera tenía una baja tasa de presencia. Entonces, en estas condiciones ambientales, el fenotipo verde tenía mayor aptitud. Pero conforme fue avanzando el tiempo y las condiciones ambientales cambiaron, la presión de selección natural seguía, lo que provocó es que el fenotipo verde perdiera su aptitud y por lo tanto el fenotipo naranja aumentara en aptitud. Entonces la aptitud de un carácter fenotipo-genotipo, se va a medir en función de su frecuencia en la población con respecto siempre al resto de las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico, en el tiempo T0, vemos que la aptitud del fenotipo verde es 1, porque es el que domina. Si nos vamos a la mitad de la imagen, a la mitad de la flecha, podemos ver que hay un 75% del verde y un 25% del naranja, por lo tanto la aptitud del fenotipo verde sería 0.75 y 0.25 el del naranja. Y si nos vamos al final, en el tiempo n, al final de la gráfica, podemos ver que el fenotipo que domina es el naranja, por lo tanto tiene una aptitud de 1. Siempre va a ser la tasa, va a ser en función del resto de los caracteres. Bien, entonces continuamos con la explicación de la aptitud. Entonces, la aptitud es una propiedad relativa del fenotipo-genotipo conferida justamente por la sobrevivencia y reproducción diferencial de los organismos, que son los que portan estas características. Entonces, los fenotipos-genotipos que se favorecen en un tiempo pueden ser desfavorecidos en otro tiempo. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo que es muy clásico en los libros de evolución, de genética o de ecología molecular, que es el fenómeno de las mariposas moteadas o las polillas moteadas. Se decía que en Inglaterra, antes de la revolución industrial, en los árboles siempre se posaban polillas moteadas. De tal manera que había una variación de este fenotipo. Podía haber polillas moteadas, polillas grises, polillas negras y bueno, una gran variación. Entonces, cuando surgió la revolución industrial, que se empezaron a utilizar máquinas que quemaban carbono, las fábricas emitían mucho contaminante, hollín, que este se posaba en los árboles, en las cortezas de los árboles, provocando que los árboles se hicieran más oscuros en su corteza. Entonces lo que hizo es que antes de la revolución industrial, las polillas moteadas eran las que dominaban, tenían una mayor aptitud sobre el resto de las características fenotípicas de las polillas. Pero después de la revolución industrial, la presión de selección se modificó de tal manera que las polillas podían ser vistas fácilmente en los troncos de los árboles oscuros por el hollín. Entonces eran más fácil para ser consumidas por los depredadores. De tal manera que con el tiempo se provocó que las polillas negras aumentaran su frecuencia en la población y por lo tanto cambiara la aptitud para ser mayor en las polillas negras. Entonces es un ejemplo en donde podemos ver que las condiciones ambientales pueden ser favorables para un fenotipo en un tiempo, pero probablemente en otro tiempo se modifique y ya no van a ser aptas esas características. Bien, espero que con esto haya quedado un poco más claro el concepto de aptitud y la parte de selección natural. Ahora, me gustaría que habláramos un poco acerca de lo que es erróneo entender acerca de la selección natural. Hay unos eslogans que son falsos o que no están representando lo que realmente significa la selección natural. Entonces, en esta diapositiva voy a enumerar las concepciones erróneas o la principal concepción errónea de las frases. La selección natural es la supervivencia del más fuerte. Entonces, este eslogan es muy engañoso porque en la naturaleza no existe un organismo o un fenotipo-genotipo más fuerte, puede haber varios al mismo tiempo. Entonces, no necesariamente la selección va a favorecer a una característica, sino que puede favorecer a varias. Y ahora, no necesariamente implica que sea el más fuerte, sino que
la selección va a favorecer aquellas características que permitan a los organismos reproducirse a lo largo de generaciones. Entonces, por eso esta oración es un eslogan un poco engañoso. Es un eslogan que describe de manera inadecuada lo que realmente ocurre en la naturaleza. Entonces, la mayoría de las veces no va a existir un tipo más fuerte ni más apto, una característica, sino pueden existir varios, como se los acabo de mencionar, ¿no? Entonces, la selección natural más bien va a estar representada por esa reproducción de los organismos de manera diferencial y la sobrevivencia de esas características a lo largo de generación tras generación, ¿no? Entonces incluye una gran variantes. Entonces, a partir de ahora me gustaría que no conciban a la selección natural como esta definición. La selección natural es la supervivencia del más fuerte. No, eso no existe, ¿sale? La selección natural es la reproducción diferencial de genotipos, fenotipos sobre otros en un área determinada y en un tiempo determinado, ¿sale? Entonces, ahora vamos a analizar cuántos tipos de selección natural podemos definir. Obviamente, estos son las observaciones que de manera general en las cuales podemos agrupar a las especies, pero igual y pueden existir muchos tipos de selección, ¿no? Entonces, en general, la selección se divide en tres diferentes tipos, que es la selección estabilizadora, selección direccional y selección diversificadora. Entonces, vamos a analizar tres ejemplos. De manera general existen tres tipos de selección natural y estos se denominan como la selección estabilizadora, selección direccional y selección diversificadora. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas con un ejemplo para que podamos entenderlo un poco mejor. Entonces en las figuras lo que les estoy mostrando en realidad son gráficas en donde la manera en cómo las debemos de leer es la siguiente. En el eje X o en el eje horizontal se muestra la característica fenotípica, el carácter del cual vamos a estudiar y vamos a ver qué tipo de selección está actuando en ese carácter. Y en el eje Y o el eje vertical de cada gráfico, lo que vamos a observar es la frecuencia de cada uno de esos caracteres dentro de la población. Entonces, si nos vamos al inciso A la gráfica superior, en donde nos muestra que este es un ejemplo de selección estabilizadora, lo que tenemos que analizar son dos cosas. Uno, primero la línea azul y en segundo la línea roja. La línea azul está mostrando cómo se encuentra la población en su forma original. En este ejemplo, lo que estamos observando es la característica es el tamaño de la descendencia de una ave rapaz. Esta ave rapaz puede poner cierta cantidad de huevos de acuerdo a la aptitud de cada organismo, de tal manera que podemos ver que hay aves que pueden producir un solo huevo en cada época reproductiva y aves que pueden producir mucho más de 15 huevos, por así decirlo. Entonces, en el eje horizontal, en el eje X, se muestra cómo está distribuida la característica del número de huevos para esta población en azul. Entonces, si podemos ver la línea azul, podemos ver que en los extremos la frecuencia es baja. ¿Qué quiere decir? Que hay muy pocos individuos que en cada época reproductiva van a producir solamente un huevo, y también va a haber muy pocos individuos o casi nulos individuos que produzcan más de 10 huevos o 15 huevos. Entonces aquí lo que nos dice es que la frecuencia de este carácter está centrado en el centro, valga la redundancia, en donde digamos el valor medio son 5 huevos y varía entre 4 a 6 huevos. Entonces, entre estas tres características se encuentra la mayor frecuencia. La mayoría de los individuos van a producir nidos con 4 a 6 huevos, ¿no? Siendo el óptimo el valor 5. Entonces, aquí lo que podemos observar es que la presión de selección es en la manera en cómo las aves pueden manejar los huevos. Cuando hay aves que producen pocos huevos, como 1 o 2, la probabilidad de que esos individuos sobrevivan es baja, porque en realidad son pocos individuos que pueden ser devorados por algún depredador.
Y si nos vamos al otro extremo, si existen una gran cantidad de huevos como 15, el ave no podría tampoco manejarlos, entonces también no sería tan viable tener 15 huevos. Entonces la mejor manera de que los individuos crezcan y se reproduzcan es que el nido tenga alrededor de 5 huevos. Eso sería lo óptimo, de tal manera que esa es la presión de selección. Lo que observamos es que después de un tiempo, después de que ocurre esta selección, la frecuencia del carácter se centra en el medio de la gráfica. ¿Qué quiere decir? Que la característica que va a dominar en la población es todas las aves que van a producir alrededor de 5 huevos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces a esta selección se le llama estabilizadora. Se le llama estabilizadora porque la selección favorece el carácter intermedio, el carácter del medio. En este caso el carácter intermedio era 5 huevos, no 1, no 10, era 5. Entonces es una selección estabilizadora. Entonces vamos al segundo ejemplo, que es el inciso B, en donde vamos a tratar de identificar la selección direccional. En este caso es el ejemplo que ya les he hablado sobre las polillas en Inglaterra, en donde les mencionaba que antes de la Revolución Industrial la población original estaba compuesta por polillas principalmente moteadas. Entonces, si nos centramos en la gráfica del medio, podemos ver que la línea azul muestra la distribución de la población inicial, la original, en el tiempo cero. Y podemos ver que el carácter que es más frecuente es el moteado. Obviamente va a haber caracteres como polillas muy oscuras y polillas blancas. Polillas blancas sería hacia su lado izquierdo y polillas negras hacia el lado derecho. Entonces, de manera inicial, la mayor frecuencia, si se dan cuenta, la punta de la gráfica está donde están las polillas moteadas. Después de que ocurre la revolución industrial y existe una presión de selección justamente por el cambio en la coloración de la corteza de los árboles, promueve que las polillas moteadas desaparezcan de la población, no desaparecen, sino disminuye su frecuencia y aumenta la frecuencia de las polillas negras. Entonces, la línea roja estaría representando la población después de la selección natural. Y a esta selección se le llama direccional. ¿Por qué? Porque si la población se encontraba en un carácter intermedio, lo que provocó es que la frecuencia se moviera hacia un extremo de las características. En este caso, si habláramos que eran 3 características fenotípicas, polillas blancas, moteadas y negras, la selección natural provocó que la población o su frecuencia se moviera hacia el color negro, hacia el extremo derecho. Por eso se le llama selección direccional. Y en el último ejemplo, que es la C, que es la selección diversificadora, tenemos una población original en la línea azul, en donde observamos que el carácter que estamos analizando es el pelaje de los conejos o liebres. En este caso vemos que la mayor frecuencia se encuentra en el pelaje blanco. Quiere decir que los conejos blancos eran los más abundantes en la población original. Había individuos oscuros grises hacia el lado izquierdo y de alguna manera no moteados, sino combinado el color entre blanco y gris del lado derecho. Entonces, esos eran los menos frecuentes. Entonces aquí lo que ocurrió es que estos organismos eran frecuentes, el color blanco era frecuente porque este conejo vivía en las montañas en donde principalmente se mantenía con mucha nieve. Entonces la nieve de alguna manera les permitía camuflajearse a los conejos blancos de los depredadores. Conforme el cambio climático ha avanzado y ha deteriorado algunos ecosistemas, lo que ha provocado es que muchas regiones volcánicas pierdan su área congelada. Entonces se empieza a perder área congelada en ciertas regiones donde usualmente había mucho hielo y se exponen las rocas que son más colores grisáceas. Entonces lo que provoca es que los conejos blancos, que antes no eran vistos a través de la nieve, ahora son los más fáciles de ver en contraste con las rocas grises o oscuras.
de tal manera que empiezan a disminuir la frecuencia de los conejos blancos porque son depredados principalmente. Entonces lo que provoca la selección en este caso es favorecer los extremos de este carácter. En este caso aumenta la frecuencia de los oscuros y aumenta la frecuencia de los combinados entre blanco y oscuro. A esto se le llama selección diversificadora. ¿Por qué diversificadora? Porque diversifica el carácter. Mientras inicialmente solamente existía alta frecuencia de un solo carácter, después de la selección lo que ocurre es que hay dos características las que son las más frecuentes, que son los extremos de la gráfica, ¿no? O de la distribución de este carácter. Entonces, esta es la manera en cómo podríamos explicar los tres tipos de selección. Ahora me gustaría que habláramos de algunos otros ejemplos y tratáramos de identificar qué tipo de selección encontramos en estos ejemplos. Entonces, aquí les voy a hablar de un tema muy interesante que es la anemia falciformis. La anemia falciformis lo que es que es cuando se producen los glóbulos rojos se producen de manera anormal. En las imágenes del lado derecho pueden ver que en el inciso A vemos a los glóbulos normales, que son redonditos, en el centro tienen esta forma de estar plegados hacia el centro. Y en la parte de abajo, en el C, en la letra C, tenemos aquellos glóbulos que están deformes, que tienen una mutación y lo que provoca es que tengan esta forma falciforme. Por eso se le llama anemia falciforme, porque no tiene la constitución habitual de las células de los glóbulos rojos. Esto es muy importante, ya que la forma de los glóbulos rojos garantiza que la sangre siempre esté llevando dirigiendo oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo y al cerebro principalmente. Los glóbulos rojos que están falciformes padecen de esa capacidad de tal manera que no son buenos transmitiendo el oxígeno, justamente por su característica. Entonces, todos los individuos que tienen esta mutación y tienen este tipo de anemia generalmente no van a llegar a la edad reproductiva y van a morir. Entonces, si nosotros establecemos por alelos a esta característica, podemos denominar que el alelo A es el alelo normal, o sea que todos los individuos que tenemos los glóbulos rojos normales, dados por el gen de la alfa hemoglobina, vamos a ser homocigotos para esta característica, vamos a tener AA para la célula normal. Y los mutantes le vamos a denominar como el alelo S. Entonces, los homocigotos SS, que son los que van a desarrollar la anemia falciforme, generalmente tienen una condición letal y casi al año van a morir 100 personas en promedio, o eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, fenotípicamente la hemoglobina del alelo S ocasiona que los glóbulos, como les mencioné, se deformen, estén atrofiados, y lo que hace es provocar bloqueos en las arterias, provocando embolias, de tal manera que el 80% de las personas con este padecimiento van a morir antes de la edad reproductiva o en la edad reproductiva en la adolescencia. Entonces, si esta enfermedad es tan desfavorable selectivamente, o sea, prácticamente todos los individuos que son homocigotos para esta característica, van a morir, porque en algunas partes del planeta sigue existiendo esta enfermedad. Incluso cuando se contabiliza el alelo, se ha observado que casi el 10%, más bien que su frecuencia está alrededor del 10% y estos individuos sobreviven. ¿Cómo podemos explicar esto, dado que la enfermedad es letal? Entonces, en este gráfico lo que yo les pongo son dos mapas, porque justamente esta enfermedad se relaciona a otra enfermedad que no es enfermedad genética como la falciforme, sino es una enfermedad ocasionada por un parásito, por un mosquito, y esta enfermedad se llama la malaria. Entonces, los sitios en donde generalmente se encuentran individuos con anemia falciforme, justamente o casualmente, están azotados por la malaria. En el mapa pueden ver que, por ejemplo, en el continente africano, que es donde principalmente se da esta enfermedad por el mosquito, la franja que está en color anaranjado
indica la región en donde la gente puede padecer malaria por transmisión de este parásito en el mosquito. Y justamente en el mapa de abajo les muestro la frecuencia del alelo de la anemia falciformis. Los colores que son más rojitos o más rosas van a ser las regiones en donde vamos a encontrar más frecuencia de personas con anemia falciformes, y este va disminuyendo hacia otras regiones. Entonces, casualmente están relacionadas geográficamente ambas enfermedades. En las mismas regiones podemos encontrar las dos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tratar de explicarlo. Entonces, sabemos que las personas que tienen el genotipo AA, que son normales, que no tienen anemia falciformis, que son normales, si son infectados por el mosquito y les da malaria, sus glóbulos rojos son destruidos, porque lo que hace el parásito es introducirse en los glóbulos rojos, romperlos y causar justamente una anemia, pero por la malaria o el paludismo. Entonces, la gente que se enferma de malaria o paludismo, si no es atendida a tiempo, pues va a morir, ¿no? Porque justamente ataca a los glóbulos rojos. Ahora, el genotipo SS, que son los homocigotos para la anemia falciformis, antes de que se puedan morir de malaria, se van a morir de su propia enfermedad, de la anemia falciformis. Entonces, tenemos dos extremos: los homocigotos normales, que no tienen anemia falciformis, pues pueden morir de malaria. Y los que tienen anemia, pues van a morir de anemia falciforme. Pero ¿qué pasa con los heterocigotos? Entonces, las personas que tienen el alelo A mayúscula y S mayúscula también pueden ser infectados por la malaria, pero la ventaja que ellos tienen es que no todos sus glóbulos rojos van a ser falciformes y no todos sus glóbulos rojos van a ser de manera normal. De tal manera que lo que ocasiona es, de alguna manera, que si les da malaria a estos organismos, no va a destruir todas sus células de los glóbulos rojos. El parásito destruye la hemoglobina, ¿sí?, disminuyendo la concentración de oxígeno, pero sin embargo aquellas células que están falciformes no van a poder ser contaminadas por el parásito del mosquito. Entonces, esto lo que ocasiona es que aquellos individuos que son heterocigotos para la anemia falciforme sobreviven tanto a la anemia como a la malaria por esta característica, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos observar es que el alelo de la anemia permanece en la población porque de alguna manera les da una ventaja adaptativa frente a la malaria. Entonces, si analizamos ya el panorama como tal, ahora sí podríamos contestar la pregunta: ¿qué tipo de selección es la anemia falciformis? Pues dado que los extremos, como es el homocigoto normal y el homocigoto letal de anemia falciformis, mueren de cualquier manera, ya sea por malaria o por la anemia, y el carácter que es favorecido es el intermedio, pues estaríamos hablando de una selección estabilizadora, ¿cierto? Vamos a continuar con otro ejemplo. Tenemos a esta ave que le llaman Red Crossbill, que en español sería como picochueco, el ave de picochueco. Entonces, en esta diapositiva muestro cómo podemos observar el tipo de selección que ocurre en esta ave en función del tamaño de las piñas que consume el ave. Entonces, nosotros podemos ver en el lado derecho dos gráficas. Están en inglés, voy a explicar los ejes. En el caso del eje X, en la parte de abajo, está midiendo la profundidad del pico en milímetros, mientras que en el eje Y, en la gráfica de arriba, se está midiendo la probabilidad de sobrevivencia, y en la gráfica de abajo se está midiendo la eficiencia de alimentación. O sea, están midiendo dos variables en función de la profundidad del pico. ¿Cómo leemos las gráficas? En la parte de arriba podemos observar que aquellas aves que tienen picos alrededor de 9.8 a 10.2 milímetros de profundidad en su pico, tienen alta probabilidad de sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que es un carácter intermedio, ni siquiera son aves de un pico pequeño versus pico grande, ¿no?, mayor de 10.2. Entonces está aproximadamente en el intermedio.
Y en la segunda gráfica lo que nos dice es que exactamente en más o menos el mismo tamaño de pico, entre 9.8 y 10.1, 10.2 de milímetros, estas aves son más eficientes para alimentarse, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en estos gráficos los extremos tienen menos probabilidad de sobrevivir. Los organismos que tienen picos menos profundos, pequeños, pueden morir porque no son eficientes para alimentarse, mientras que los de picos demasiado grandes o demasiado largos también no tienen la facilidad de consumir las piñas que se encuentran en la región en la que ellos habitan, por lo tanto también mueren. Entonces, de esta manera lo que podemos observar es que también la selección favorece el genotipo intermedio, un pico intermedio, y por lo tanto también sería una selección estabilizadora. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo similar al pasado. Ahora, me gustaría que habláramos un poco acerca sobre justamente la selección que actúa de diferente forma en diferentes especies, cómo puede provocar una partición de nicho en las aves. Entonces, aquí les tengo una imagen en donde podemos ver justamente estas variables que se midieron en el ave anterior. En este caso, en el eje X tenemos igual la profundidad de pico en milímetros y tenemos dos ejes en la misma gráfica. En Y que tenemos el fitness es la adaptación que tienen las aves para cierto carácter. Entonces, lo que podemos observar es que cada tamaño de pico tiene un fitness diferente. Tenemos que hay aves que tienen un pico de 8 milímetros, un poquito arriba, y tienen un fitness mayor a este tamaño de pico porque está relacionado con un tipo de piña. Si nos vamos a la siguiente especie, vemos que la siguiente especie tiene un fitness mayor en 8.8 y esto es porque come un tipo de piña diferente al anterior. Y así sucesivamente, de tal manera que cada una de las especies particiona su nicho ecológico. El nicho está en función del alimento que puede obtener del lugar donde habita. Entonces, da origen a que las aves tengan una mayor eficiencia de alimentación de acuerdo a su tamaño de pico y de acuerdo al alimento del que se están sobreviviendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de partición de nicho. Ahora, tenemos otro ejemplo sobre el pinzón africano, en donde podemos observar también que se mide el ancho de pico de este pinzón y vemos el tipo de semillas de las cuales se alimenta. Se puede alimentar de dos tipos de semillas, que es una de un pasto, de una juncia, que tiene una característica, una textura diferente. Entonces, lo que se analiza en este ejemplo es cómo cada morfotipo o cada forma de pico puede especializarse en un tipo de semilla diferente. Entonces, en este estudio, en las gráficas que vemos a la derecha, podemos ver que en el eje X, en la gráfica de arriba, mide el ancho de pico y el largo. Hay una función de ancho y largo de pico. Y también en la gráfica de abajo, en el eje X, se mide el tamaño de la cola, porque también parte de la cola les va a dar estabilidad para moverse en el caso de las aves, ¿no? Y en el eje Y para ambas gráficas vemos el porcentaje para cada uno de estos caracteres. Podemos ver que en la gráfica de arriba vemos que hay principalmente dos picos diferentes. Uno en donde aves que tienen un pico entre 12 y 14 hay una alta frecuencia de ese carácter, y también aves que están entre 15 y 16 milímetros. Entonces aquí tenemos dos picos diferentes y eso es porque esta misma especie de alguna manera hizo una partición de nicho ecológico, dando como resultado que una población se pueda alimentar de un tipo de semilla diferente a la otra población, y eso va a estar en función de su tamaño de pico y también de las semillas a las que estén
en su ambiente, ¿no? Entonces, en el caso del tamaño de cola para esta misma especie podemos ver que aquí no hay una partición, no tenemos dos picos, tenemos un solo pico, en donde aquellas aves que tienen un tamaño de cola intermedio entre 50 y 55 milímetros van a ser las más frecuentes en la población. ¿Qué quiere decir? Que aves que tienen un tamaño de cola mucho más pequeño o muy grande son menos frecuentes. Esto quiere decir que no son aptas para las condiciones ambientales o la función de esta ave en su ecosistema. Entonces son algunos de los ejemplos para justamente revisar el tipo de selección natural. Con este ejemplo trato de mostrarles que una misma especie puede tener diferentes tipos de selección de acuerdo al carácter que estemos analizando. En el caso del ancho del pico y del tamaño del pico podemos ver que hay una selección diversificadora, mientras que el carácter del tamaño de la cola tiene una selección estabilizadora porque solamente está favoreciendo el carácter intermedio. Entonces con esto terminamos esta primera parte de este tema para esta clase.